Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo me les va? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor, se le está escuchando. Bien. Bien, un poquito bajito, pero sí se escucha. Muchachos, ¿se están escuchando? Bajito, sí, algo bajito, pero sí se escucha. ¿Ahí cómo me escuchan? Un Bien, poco, mejor, ¿cierto? sí, un poco Mejorcito, profe. mejoró. Listo, muchachos. Profe, no, pues muchas gracias por invitarme. Para mí es pues una alegría estar con ustedes. Y la mitad de lo que dijo la profe no es verdad. Yo no soy ningún ducho en estas áreas. La Ay, profe Dios mío, señor, me menos está mal que dando la no. oportunidad para conocer. Ay, En, profe. en, entonces, muchachos. Muchachos, vamos a hablar de este tema, el tema de la estadística, y vamos a unir dos temas que van muy de la mano, que es probabilidad y límites de confianza. Eso es lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy. Espero que, como en la web pasada, tan pronto tengan cualquier observación, cualquier pregunta, levanten la mano y la hacen, porque así vamos a aprender todos, ¿cierto? La educación cuando estamos en la universidad es muy chévere porque ahí tenemos como todas las oportunidades de equivocarnos. Ya cuando hablemos a la vida profesional, ya es más, ya una equivocación no la perdonan a uno tan fácil. Pero entonces siempre vamos a ser unos eternos aprendices, unos eternos estudiantes, todos. Y la diferencia entre ustedes y nosotros, hablo de la profe Johanna y yo, es que todos somos estudiantes. Lo único es que a nosotros nos pagan por estudiar. Pues ahí nosotros somos pues como un poco afortunados de seguir nuestra vida de estudiantes y poder vivir de ella. Pero entonces, recuerden, cualquier observación que ustedes tengan, levantan la mano y y la hacen, ¿cierto? No voy a estar viendo pantalla porque voy a estar proyectando la pantalla de la presentación del día de hoy. Esto es algo que tenemos preparado con la profe Joana y lo titulamos, aunque el tema como tal no es exclusivamente eh, el que le expresamos acá, que es pruebas de hipótesis, pero sí es una introducción a las pruebas de hipótesis, que es el siguiente tema. Recuerden lo que hablamos en la web pasada, y es que esto es una acumulación. El primer tema fueron medidas de tendencia central, medidas de dispersión y tablas de frecuencia, pues cosas muy simples que veíamos en el colegio. Para la segunda actividad, como ustedes ya la hicieron y se estudiaron todos los temas y todos ustedes están duchos en los temas, se llegó a algo que vamos a llamar probabilidad y distribución de probabilidades. En este tercer tema, entonces, se entra a todo lo que son límites de confianza. Y en el cuarto ya hablamos de pruebas de hipótesis o introducción a la estadística inferencial. Bueno, ¿quién de ustedes, muchachos, por favor, me define qué es una probabilidad? Vamos a definir tres cosas. Universo, muestra, qué es un universo, qué es una muestra y cómo se compone, y qué es una probabilidad. Porque de entender esos tres conceptos, si entendemos tres conceptos, vamos a entender todo este tema. Si no los entendemos, entonces nos va a dar dificultad porque todos esos temas están así enlazados, están entrelazados los unos con los otros. Entonces, ¿quién se atreve a decirme qué es un universo? Un universo para la estadística. O una población, universo o población. ¿Quién levantó la mano? Ninguno, profe. Muchachos, a ver, aprovechemos porque ustedes durante todas las clases siempre me han pedido las web. Hay que aprovechar este espacio para ser participativos y poder, digamos, de alguna manera entender aún más el tema.
Atrevámonos, muchachos. O sea, Sí. aquí esto no es la Inquisición, atrevámonos, aunque ustedes el tema ya lo han estudiado, que es una gran ventaja, pero atrevámonos a decir cosas. Para ustedes, ¿qué es una población? Luis, adelante, ¿qué Profe, ibas a hablar? profe. Se refiere Señor Luis, como al conjunto de elementos, ¿cierto? Un La conjunto de pol- elementos. ¿Qué características tiene el conjunto de elementos? No, pues que en estadística, pues cuando hablamos de universo se refiere pues como al tema de los elementos o individuos que están pues siendo parte del estudio. ¿Y de cuáles? Del universo, profe, cuando usted preguntaba que cuando hablamos de universo. Sí, pero ¿cuáles? Ah, es que no le comprendo del todo la respuesta, porque un grupo de cosas debe tener una serie de características. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que componen el universo? Carla tiene la palabra, tiene la mano levantada. Buenas tardes, señor. Respecto a la pregunta pues, de qué era población, pues es como tal un grupo de personas o seres vivos que habitan en un lugar, ¿no? Y para la estadística, No, la verdad no sé. ¿quién se atreve? Luz Maribel tiene la manita levantada, tiene la palabra. Bueno, según la definición de población, es un conjunto de elementos bajo a un estudio en objeto. Entonces, digamos, por ejemplo, si vamos a realizar un estudio sobre un cultivo de maíz, pues va a ser la población, va a ser el cultivo, las hectáreas que competen las plantas únicamente del maíz. Entonces sería, para redondear la idea, sería, la población sería todos, cuando decimos todos es que no puede faltar ni uno solo de los elementos que componen esa hectárea de maíz. Eso es una población. Entonces, muchachos, eso es muy clave para entender que es un intervalo de confianza. Que si el concepto de población, el concepto de muestra, no lo entendemos, no vamos a entender el concepto de límite de confianza. Y no vamos a entender posteriormente el concepto de probabilidad y no vamos a entender el concepto de prueba de hipótesis. Bueno, entonces, como decía Carla, era la que nos dio esa definición, ¿cierto? Entonces decimos que una población son todos los individuos que tienen una característica que se está estudiando. No es un conjunto, son todos, absolutamente todos. La muestra ya sí es un conjunto, es una partecita de. ¿Una partecita de qué? De la población. Esa es la gran diferencia entre muestra y población. ¿Se acuerdan cuáles son los estadísticos que se utilizan en la muestra y cuáles son los que utilizan en la población? Son diferentes. Pues diferentes como en el apellido. En la población se utiliza la media poblacional, en la muestra la media muestral, en la población se utiliza la varianza poblacional, en la muestra se utiliza la varianza muestral. ¿Y en qué cambia? En el nivel de precisión de cada uno de los estadísticos. Pues, ¿cuál es más preciso? Los datos que se hallan en una población o en una muestra. Recuerden que una muestra es parte de. Si nosotros fuéramos a evaluarle una característica de los estudiantes de la universidad, por ejemplo, ingresos socioeconómicos de los estudiantes de la universidad. Y nosotros decimos, vamos a estudiar la población de estudiantes de la UNAD en la variable socioeconómica. ¿A quiénes tendríamos que censar? Si vamos a hablar de la población, a todos, absolutamente a todos, el universo, a todos. Y como
como fuimos uno por uno preguntándole estos temas, entonces no hay asomo a duda. No hay ninguna duda, porque uno a uno le preguntamos. Es claro eso, muchachos. Eso es lo que es población. Y lo que es la muestra, entonces, es una partecita. Entonces, en vez de no tenemos presupuesto, la universidad no tiene presupuesto, no tenemos tiempo, y nos vamos y seleccionamos una parte de esa población. Entonces, por eso se llama muestra. Y ahí entra algo que llama la incertidumbre. ¿Y qué quiere decir la incertidumbre? Que no sabemos si la muestra que estamos tomando es representativa. Y esas medidas de tendencia central y esas medidas de dispersión puede que no sean significativas, puede que no sean verdaderas para lo que pasa en la población. Ahí es cuando entramos a decir, a partir de esos datos muestrales, hablamos de intervalos de confianza. Entonces, entre qué dato y qué dato debe de oscilar una medida de tendencia central para que sea significativa con respecto a la población. ¿Dudas hasta ahí o muy enredado todo? Quedó más claro. Gracias. Listo, muchacho. Entonces, ¿a qué se le hallan intervalos de confianza? A muestras. En el examen final que les preguntan a qué se les halla intervalos de confianza, ya saben ustedes que esa muestra. Y esa muestra tiene una incertidumbre. ¿Cierto? ¿Y qué es la incertidumbre? Estar alejado de la verdad. O de lo que en la estadística vamos, entre comillas, a llamar verdad. ¿Y qué es la verdad? Acercarme a lo que realmente es la población. Porque no siempre vamos a tener la capacidad de censar a todos los indios de la población. Ustedes mañana se gradúan de ingeniero agroforestales, zootecnistas, agrónomos, cualquiera de esas carreras, y los contrata el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente les pide, háganme un favor y van a hacer un censo agropecuario para cultivo de banano. Y van a sembrar no los cultivos, sino cada banano. ¿Cuántos bananos tenemos en el país? Millones. Y como el ministerio usted les pide un censo, entonces, ¿qué indica un censo? Contabilizar banano a banano, todos los bananos que hayan en el país. Eso sería un censo a una población. Pero como eso no es tan fácil de hacer, porque no sabemos primero, no sabemos dónde están todas las poblaciones. Segundo, son millones de plantas de banano. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Una muestra. Y se entregan resultados con intervalos de confianza. Intervalos de confianza que nos van a permitir tener una certeza estadística. ¿Sí, muchachos? Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, y ahí entra el concepto cuando hablamos de incertidumbre estadística, entonces también hablamos de probabilidad. Entonces ya, población es todo lo que tenga que ver con una variable que me interesa estudiar. Muestra es una partecita de, si esta mano mía es la población, para yo estudiarla toda, entonces tengo que mirar milímetro a milímetro de esta mano qué es lo que le está pasando. Pero si yo quisiera tomar una muestra, entonces yo podría tomar un elemento representativo de este lugar, un elemento representativo de este lugar, un elemento representativo de este lugar, así, pequeñas muestras. Entonces, como no estoy abarcando todo, llega una incertidumbre. Y esa incertidumbre, entonces, la voy a evaluar con relación a la probabilidad. Y hay diferentes distribuciones de probabilidad. Ustedes lo vieron en este trabajo que acabaron de entregar. Entonces está la normal, está la Poisson, está la Gamma, la Bernoulli, y algunas de ellas ustedes no las están estudiando. Pero ¿cuáles son las que más vamos a estudiar? Vamos a estudiar la normal estándar, son las que más vamos a estudiar dentro de la ingeniería y las que ustedes más van a utilizar. No es solamente que vayamos a estudiar. Bueno, muchachos. Entonces, ahí con esa pequeña introducción, entonces
vamos a entrar en materia en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, dependiendo de, primero, nosotros tenemos que saber con qué variable estamos trabajando. Entonces, hay diferentes tipos de variables. Entonces, hay variables cuantitativas, cualitativas, dentro de las cuantitativas, cualitativas también hay otra serie de clasificaciones. Entonces, dependiendo de la variable que yo estoy trabajando, podría yo entrar a saber con cuál probabilidad voy a empezar a trabajar. Bueno, entonces primero que no, perdón, no lo definí, que es una probabilidad, entonces es la posibilidad que algo ocurra. ¿Y de qué va a depender esa probabilidad de que algo ocurra? Del universo de probabilidades. El caso clásico es tirar una moneda al aire. Entonces usted llega y tira una moneda al aire y entonces le preguntan a uno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara o que caiga sello? Entonces, lo primero que uno tiene que empezar a pensar es cuántos posibles resultados tiene de lanzar una moneda al aire, a cara o sello. Bueno, entonces esa es una variable dicotómica. Es una variable, vean acá, variable cualitativa dicotómica. ¿Por qué dicotómica? Porque solamente puede tener dos opciones, cara o sello. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante X del curso de estadística, de bioestadística en la UNAD gane? Pues hay dos posibles eventos, o gana o pierde, variable dicotómica, o blanco o negro, o perro o gato. Cuando hay dos posibles resultados son dicotómicos. Pero hay variables que son, acá lo hablan de policotómica, o que tiene un infinito universo de resultados. Por ejemplo, mañana juega la selección Colombia. ¿Cuál sería el marcador? Hay múltiples opciones de marcador, que gane 1-0, que gane 2-0, que gane 3-0, que gane 4-0, que gane 5-0. Pero también puede quedar 1-1 empatado, o puede quedar 2-1 ganando, puede quedar 3-1, puede quedar 4-1. Mire que el universo empieza a cambiar y se empieza a volver más grande. Entonces, ¿y bajo qué tipo de variable? Entonces, eso sería una variable discreta. Recuerden que las variables discretas son aquellas que nos sirven para contar. Las variables continuas nos sirven para medir, y sea esta o sea esta, entonces vamos a tener una distribución de probabilidades. ¿Por qué hablamos de distribución de probabilidades? Porque es cuando llegamos y cogemos múltiples eventos, y a esos múltiples eventos empezamos a hacer interacciones entre ellos, lo repetimos. Entonces vamos a hacer un recorderis de estas variables, que esto fue parte de lo que ustedes estudiaron en el primer capítulo. Entonces hay unas que hablan del nivel de medición. Entonces tenemos variable nominal, variable ordinal. Tenemos variables intervalar y variables de razón. Entonces una variable nominal es una variable cualitativa que no tiene orden. Por ejemplo, los colores. Que yo tengo camisas, que yo tengo una amarilla, una azul, una roja, una dorada, una... Eso simplemente se nomina un color, es nominal. Si esos colores tuvieran un orden, si mi variable ya no fuera colores de camisas que tengo en mi armario, sino colores que más me gustan o en orden de gusto en mi armario, entonces ya empezaría a ser una variable ordinal. No, es que a mí me gusta más el amarillo, y el siguiente que más me gusta es el azul, y el siguiente es el negro. Y el que menos me gusta es el rojo. Entonces, ellas pueden tener un orden. Son cualitativas, ¿cierto? Porque definen una cualidad, pero algunas de ellas pueden tener un orden. El extracto socioeconómico es otra variable ordinal. Es otra variable ordinal, porque entonces ustedes o estrato 1, o estrato 2, o estrato 3, tienen un orden. Hay otras variables que aquí las llaman variables intervalar, que fueron las que ustedes hallaron, recuerden, en el histograma de frecuencias, que ustedes tenían límite superior, límite inferior. Estos son intervalos. Son intervalos entre los cuales ustedes empezaron a contabilizar frecuencias o densidades.
Bueno, y variables de razón, que esta ya es la probabilidad. Entonces, ¿cuántos fenómenos o cuántos individuos encuentro en una característica? Entonces, ya hay una razón, una probabilidad. Bueno, según la naturaleza, entonces hablamos de discreta, que esa variable discreta entonces es aquella que me sirve para contar. Yo tengo un marrano, 2 marranos, 3 marranos, o yo tengo una casa, 2 casas, 3 casas, o yo tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Yo no digo, no, es que yo tengo medio hijo, no. Entonces, son números enteros. Y la variable es continuas, entonces nos van a servir para medir. Entonces, podemos tener, mi casa puede medir 10.54 metros cuadrados, o puede medir 62.32 metros cuadrados. Es una variable discontinua. Esto es importante que ustedes sepan clasificar las variables para saber con qué modelo de probabilidad van a trabajar. Y si ese modelo de probabilidad, perdón, y si a esa variable le pueden hallar intervalos de confianza. Eso es muy importante. Hay variable cualitativa, entonces hablan de dicotómica o policotómica. Dicotómica cuando solamente tiene 2 posibles resultados, blanco o negro, sí o no, quiero o no quiero. Esos son variables dicotómicas. Dicotómicas o tipo Bernoulli. Y las policotómicas cuando hay muchas posibles opciones. Entonces uno va a un restaurante y encuentra que la carta tiene 5 almuerzos diferentes. Es una variable cualitativa policotómica. Y la variable cuantitativa que tiene mucho de todo esto. Bueno. Entonces, ¿qué es una probabilidad? ¿Qué es una distribución de? Bueno, ya quedamos en que una probabilidad era la posibilidad de que algo ocurriera. ¿Qué algo? El fenómeno que uno quiera que ocurra. Que, que el tirar un dado y que me caiga uno. Entonces, ese es el evento. Entonces, el evento va a ser tirar el dado. ¿Cuántas posibles opciones tengo en tirar un dado? Tengo 6 posibles opciones, ¿cierto? Tengo 6 posibles opciones. ¿Cuántas son las que a mí me sirven? Una de 6. Entonces, eso es una probabilidad. La probabilidad de ganarme la rifa que están jugando por 2 cifras. Compré una boleta, entonces, ¿cuál es mi probabilidad? ¿Cuántas boletas compré? Una. ¿Cuánto es el universo de cosas que pueden pasar? 100. Entonces, va a ser 1 sobre 100. Esa es la definición clásica de probabilidades. Pero dependiendo de la variable, entonces puede que en esos juegos hayan cosas que sean más probables. Es por eso hallamos distribuciones o densidades de probabilidad. Una distribución, una densidad es lo mismo. ¿Por qué se llama densidad? Porque es que entonces empezamos a mirar cuál es la probabilidad de que pase un evento, o de que pasen 2, o de que pasen 3, o de que pasen 4, que pasen 5, de que pasen 6, hasta que llegamos al punto más probable. Este punto es el más probable, este es el que ven ustedes acá con la línea punteada. Este es el más probable, ¿cierto? Y volvemos nuevamente dentro de las probabilidades. Pero no todos los universos, no todas las variables se comportan de esta manera. De esta manera solamente se comportan las variables normales, que aquí en la línea punteada se encuentra una media de tendencia central que ustedes ya hallaron, que es la moda. Se encuentra también otra media de tendencia central que ustedes también hallaron, que es la mediana. Y se encuentra otra media de tendencia central, que es la media. Entonces, cuando uno llega y habla de distribución de probabilidades, entonces este es el más probable. Y en la medida que se van alejando de esta línea punteada, entonces vienen siendo menos probables. Entonces, ¿qué es lo que es un intervalo de confianza? Es hallar ese valor más probable, el valor más probable, alrededor de qué rangos oscila para parecerse a la variable poblacional, al estadístico poblacional. Listo, muchachos. Entonces decimos, una distribución o densidad de probabilidad de una variable aleatoria es la función de distribución de la probabilidad de dicha variable. Entonces, esto recuerden del cálculo de todo lo que ustedes vieron en los primeros semestres. Entonces, esto es una distribución y es una distribución de probabilidades simplemente. Entonces, hasta llegar al punto medio, hasta llegar a
Este es uno de los ejemplos. No todas las distribuciones de probabilidad se comportan así. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que la binomial no se comporta así, ni la H cuadrado, ni la T de Stuen, ni la F de Fisher. No se comportan así. Todas estas distribuciones de probabilidades ustedes las deben de saber, que dependiendo de la prueba de hipótesis que ustedes vayan a hacer, entonces eso se tiene que contrastar con una distribución de probabilidades. La estadística es una herramienta que aumenta la objetividad en todos los profesionales. Todos los profesionales debemos de saber estadística para tomar decisiones. Bueno, entonces, distribuciones de probabilidad pueden ser discretas o continuas. Ustedes ya esto están pues duchos. Recuerden, discreto para contar, continuas para medir. ¿Listo? Número de caballos, número de vacas, número de perros, número de profesores, continuas. Ya lo que sirve para medir estatura de los profes, estatura de los estudiantes, salario de los estudiantes, salario de los profes. Eso es continuo, porque cuantifica. Bueno, hay infinidad de distribución de probabilidad, entonces lo que les decía, un evento sobre la población total. C es el evento, la población total es todo el universo, pero hay ciertas distribuciones modelo. ¿Cuáles son? La normal, recuerden, esta normal es la que más vamos a utilizar y ustedes hasta el día que dejen de ser profesionales van a utilizar la distribución normal. Puede que ustedes digan, como uno dice mucho en el colegio, que yo para qué vi el álgebra si nunca la he utilizado, y todos los días uno utiliza el álgebra, todos los días uno utiliza la geometría, todos los días uno utiliza la trigonometría, pero como uno es tan desatento, ni siquiera se pone a ver todo eso que nos enseñaron en el colegio de álgebra, trigonometría, geometría, que lo estamos aplicando, ni siquiera nos damos cuenta en qué momento lo aplicamos. Pero esta la van a utilizar mucho. La binomial se da para variables dicotómicas, tipo Bernoulli, blanco-negro, cuando hay solamente dos posibilidades dentro de la variable. La normal sí se utiliza para variables cuantitativas continuas. La binomial se utiliza para variables dicotómicas. La H cuadrado se utiliza cuando la población muestreal es muy baja. Cuando la normal, cuando tenemos muy pocos datos y con esos pocos datos podemos modelar una probabilidad. Ahora, para hallar intervalos de confianza tenemos que hallar una probabilidad H cuadrado. La T-Students se utiliza para comparar cosas dentro de probabilidades, y la F de Fisher es la que más se utiliza dentro de los análisis de varianza. Todos estos modelitos son los que más se utilizan. Bueno. Esta es una variable dicotómica, entonces habla de una variable dicotómica, independiente, entonces habla de número de hombres en un grupo de 10. Entonces hay 10 personas, 2 son hombres, hay 10 personas, 3 son hombres, hay 10 personas, 4 son hombres, hay 10 personas, 5 son hombres. ¿Por qué hablamos de que una variable binomial? Porque en un grupo de personas, dentro del género biológico, uno dentro de la biología solamente puede ser o macho o hembra. Claro que hay otras posibilidades, ser hermafrodita. Entonces tendríamos 3. Pero si la genética no hubo, si la función reproductiva se desarrolló como se debe haber desarrollado, debe ser una variable binomial dentro de la biología, no de la identificación sexual, sino dentro de la biología. Entonces es hombre, hombre, mujer. Entonces, si aquí hay 2 hombres, los 8 restantes, ¿cuántos fueron? 8 mujeres. Si aquí son 3 hombres, los 7 restantes que fueron mujeres, porque nos hablan de un grupo de 10 individuos, ¿cierto? Si aquí hay 5 hombres, hay 5 mujeres. Si acá hay 6 hombres, acá hay 4 mujeres. Si hay 7 hombres, hay 3 mujeres. Si hay 8 hombres, hay 2 mujeres. Si hay 9 hombres, hay una mujer. Y si hay 10 hombres, no hay ni una sola mujer. Mire que es una variable dicotómica. ¿Listo? Dentro del
de la variable dentro del grupo de variables. Bueno, ¿por qué la utilidad? Entonces, uno es que dentro de las variables dicotómicas solamente vamos a tener dos posibles resultados. Recuerden eso. Dicotómica, recuerden dos cosas en esta partecita que vamos a trabajar y es en lo dicotómico y en lo binomial. Distribución binomial y variable dicotómica. Distribución binomial, solamente se trabaja con variables dicotómicas. ¿Qué es una variable continua no dicotómica? No se utiliza la binomial. ¿Qué es una variable nominal? No se utiliza la binomial. ¿Qué es una variable tipo Bernoulli? Ah, sí se puede utilizar la binomial. Listo. Tengan eso muy presente. Distribución binomial solamente se utiliza con variables tipo Bernoulli o variables binomiales. Bueno, mire por ejemplo, mire por ejemplo estos ejemplos, valga la redundancia. Entonces, al nacer un bebé puede ser varón o hembra. Mire que acá solamente hay dos posibles resultados dentro de la biología. Un deporte en equipo se puede ganar o perder. Dentro de ese universo solamente hay dos posibles opciones, o gano o pierdo. Ahí en ese caso no están contemplando el empate. Si contemplaran el empate, ya no sería binomial. Un tratamiento médico puede ser efectivo o inefectivo, variable binomial. Vivo o muerto, variable binomial. O estoy vivo o estoy muerto dentro de la rama de la biología. Enfermo o sano, verdadero o falso. Entonces, binomial, dos posibles opciones. Prueba múltiple de 4 alternativas, correcta o incorrecta. Este correcto o incorrecto es lo binomial. Considerar efecto éxito o fracaso. Entonces, éxito o fracaso, mire que solamente pueden tener dos posibles opciones. Entonces, eso es lo binomial. También, entonces, todo esto binomial, toda esa distribución binomial la desarrolló un señor de apellido Bernoulli. El señor Bernoulli, entonces, hizo una serie de experimentos que en la actualidad los llamamos experimentos de Bernoulli o tipo Bernoulli. Y por eso esas variables también se llaman variables tipo Bernoulli. ¿Por qué? Porque son variables dicotómicas. Variable dicotómica, binomial. Variable tipo Bernoulli, se puede trabajar la binomial. Entonces, primero me permite a mí estimar proporciones. Y miren lo que empieza a aparecer acá. Intervalos de confianza o pruebas de hipótesis de proporciones. Entonces, binomial me permite a mí hacer prueba de hipótesis o intervalo de confianza de proporciones. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de este experimento tipo Bernoulli? Entonces, hay dos posibles resultados. Mire que volvemos a tomar todo lo que hablábamos de la distribución binomial. O tengo un éxito o tengo un fracaso. Los resultados obtenidos en cada prueba son independientes. Eso también es muy importante, muchachos, que tengamos presente en la distribución de probabilidades. Toda distribución de probabilidades debe tener eventos independientes. ¿Qué indica que un evento sea independiente? Que al sacar un evento o en la medida que pase un evento, no altere la ocurrencia de otro. Por ejemplo, cuando estamos jugando juegos de azar, los juegos de azar no son eventos independientes. Esos juegos de azar, en la medida que se va jugando, todo el marco de referencia cambia y hay múltiples cambios de variable. Entonces uno está jugando dominó y llegan y le salieron todas las fichas. Uno llega y coloca la cena, 6 y 6. Eso ya cambia todo el universo, eso ya cambia todas las probabilidades. El que sigue coloca la ficha 6, 5, ya cambia totalmente todo el universo, porque esa ficha ya está jugada. Entonces cambian las probabilidades. El que sigue jugó la ficha 5, 4, cambia totalmente las jugadas, porque no son eventos independientes. Entonces, cada que hay un evento, va a cambiar la probabilidad. Pero si nosotros en el mismo juego de dominó llegáramos y revolviéramos todas las fichas, repartimos todas las fichas y gana el que saca la muela, 6 y 6,
ese personaje fue el que ganó. Pues si ese es el juego. Posteriormente volvemos a voltear toda la ficha, la revolvemos, volvemos a sacar fichas y el que saca 6 y 6 gana. Esos son eventos independientes, porque no lo altera la acción dentro de ese juego, sino que siempre va a tener el mismo universo, va a tener la misma cantidad de fichas y cualquiera puede ganar. Pues si empezamos a jugar ese mismo dominó, empezamos a hacer eventos independientes. Bueno, dentro de la binomial, entonces hay dos factores, muy importantes, que son P y Q. Estos dos parámetros, P y Q. P es la probabilidad de que un suceso pase y Q es la probabilidad de que no pase, porque es complementario. Y recuerden, muchachos, ustedes ya lo estudiaron, la sumatoria de todas las probabilidades de todos los eventos, de todas las probabilidades dentro de los eventos, me va a dar 1 o 100, que es el éxito total de que algo ocurra. Eso es una probabilidad. Y entonces, la probabilidad de un suceso P, de que ocurra y de que no ocurra Q, mañana, con el juego de la selección Colombia, esta es la probabilidad de que Colombia gane y esta es la probabilidad de que Colombia no gane o que Colombia pierda, ¿cierto? La probabilidad de que Colombia gane más la probabilidad de que Colombia pierda siempre me va a dar 1 o 100, siempre. La probabilidad de que Colombia pierda va a ser 1, por lo tanto, entonces va a ser 1 menos la probabilidad de que Colombia gane o la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Sí? Si yo llego y dentro de un universo utilizo n cantidad de repeticiones, yo puedo andar y con variables Bernoulli, yo puedo armar una distribución binomial, una distribución de probabilidades. Entonces yo puedo coger una moneda. Ahora ustedes que si tienen tiempo libre con una moneda y la empiezan a tirar 100 veces, la primera cara, la segunda cara, la tercera sello, empiezan así, como son eventos independientes, entonces a partir de eso pueden generar un evento de probabilidad tipo Bernoulli y es totalmente independiente. Bueno, ese evento de probabilidad, como todos los demás, también tiene un modelo y ese modelo va a depender de la cantidad de pruebas y la cantidad de éxitos. Eso, ahí entonces vamos a tener el modelo. Entonces, ¿y cómo se hace el modelo? Entonces, primero es una distribución de probabilidad discreta. Recuerden la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Discreto, números enteros. Continuos, podemos tener números, tenemos números racionales, podemos tener números, tenemos números racionales. Entonces dice, cada experimento son mutuamente excluyentes. Independiente, ¿cierto? Recuerden, independiente, lo que nos decían acá, independiente. O sea que el evento 1 no me va a alterar el evento número 2. Esos son eventos mutuamente excluyentes. Y se da por la cantidad de pruebas y la cantidad de éxitos. Y se modela de esta manera. Entonces recuerden cuando ustedes estaban viendo cuando ustedes están haciendo el método de conteo, esto es un factorial. Entonces sería n factorial. ¿Qué es n? El número de eventos, el número de experimentos. Eso es n. ¿Qué es k? El número de aciertos. ¿Y qué es un acierto? El número de veces que pasó lo que yo quería que pasara. Entonces yo cogí la moneda ahora, la lancé 100 veces y en esas 100 veces encontré que 40 me salieron cara. ¿De cuántas? De 100. Si te lo lancé 100 veces, 100 factorial. Y abajo voy a tener 40 factorial, 40 factorial, 100 factorial, abajo voy a tener 40 factorial y n menos k, 100 menos 40 factorial. Por P, que es la probabilidad de éxito. ¿Cuál viene siendo la probabilidad de éxito? Viene siendo
Y como es una variable dicotómica, viene siendo un medio, porque o puede caer cara o puede caer sello, elevado al número de eventos que yo quiero evaluar, o los aciertos, por la probabilidad de que no pase, de que no se acierte. Mire acá lo que les decía. P y Q. P aciertos, Q que no acierte. Entonces va a ser n factorial dividido k factorial. Entonces, n número total de eventos, k lo que yo quiero que pase, n número total de eventos, k lo que quiero que pase, P es la probabilidad, K el número de eventos y 1 menos P es lo que no quiero que pase y N menos K. A partir de esto yo llego y lanzo una distribución de probabilidades tipo Bernoulli. Entonces yo me puedo ir para, si son métodos excluyentes, yo puedo decirle, ay, no es que venga, yo quiero que mirar la probabilidad de lanzar una moneda y que me salga, que al lanzar 5 monedas me salga las 5 caras. A partir de eso yo modelo esa probabilidad y me va a dar a mí, la probabilidad de ese evento, y es un evento al azar. Yo también en mis cultivos o en mis unidades productivas pecuarias, yo podría entrar a decir, venga, es que yo quiero saber qué probabilidad hay de que el lote X esté enfermo. Eso es una probabilidad, una variable tipo Bernoulli. Pues yo con eso llego y lo evalúo. Pues pasa o no pasa. Pues entro a modelar esa probabilidad. ¿O qué probabilidad hay de que al visitar una plantación, una plantación forestal, los árboles estén enfermos? Es una variable tipo Bernoulli. Enfermedad, no enfermedad, tipo Bernoulli. Y yo tengo todo esto censado dentro de mi plantación y yo tengo información de otras plantaciones, yo puedo entrar a conocer la probabilidad de encontrar mi plantación enferma. Esa es una de las primeras probabilidades. Toda la función de probabilidades, hay paquetes estadísticos muy buenos. Uno y que todos lo tenemos es el Excel. ¿Y cómo se ingresa para hallar la probabilidad tipo Bernoulli de que pase un evento? Entonces es dist normal y él lo va a parametrizar en K, N y P. Y nos preguntan que si es acumulado o no es acumulado. ¿Qué es que sea acumulado o que no sea acumulado? Entonces recuerden esta curva. La Bernoulli no tiene esta curva, es diferente la curva. Pero si es acumulado, entonces la sumatoria desde donde me dio hasta el inicio. Una distribución de probabilidades es una sumatoria. Si no es acumulado, es simplemente una lineecita. Pues siempre, como lo que vamos a calcular son probabilidades, vamos a calcularlo acumulado. Entonces dice, acumulado, él acá me dice que falso, solo para x igual a k, cuando x, entonces va a ser el número de aciertos, y acumulado, cuando x es menor que k. Listo. Así es que ustedes llegan y hallan eso en Excel. Posteriormente, hoy no alcanzamos porque este tema es muy largo, pero yo le voy a proponer a la profe Joana que por ahí en 15, 20 días saquemos un espacio para operativizar todo esto en paquetes, tanto en Excel como en R, como hallar distribuciones, como hallar y en datos reales. Bueno. Claro que sí, profe. Listo. Gracias, profe Joana. Entonces, miren acá un ejemplo, el ejemplo de lanzar la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces. Entonces, ¿cuál es el evento? ¿Cuál es el N? Comparemos este algoritmo. N es la totalidad de eventos. ¿Cuál es la totalidad de eventos? 10, ¿cierto? K va a ser el número de aciertos. ¿Cuáles son los aciertos acá? Es caras, lanzar caras. Entonces va a ser 6. Mire que el algoritmo nos dice n menos k. Sería 10 menos 6, todo en factorial. Todo esto es factorial. Recuerde que el factorial es cuando yo llego
y multiplico todos los números en descendentes, desde el número que me dicen factorial, descendentes hasta 1. Entonces, 10 factorial, ¿qué es? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es factorial. 6 factorial, ¿qué es? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 10 menos 6 factorial, entonces sería 10 menos 6, 4. Entonces sería 4 por 3, por 2, por 1. Eso es factorial. ¿Cómo? Lanzar una moneda al aire, ¿qué probabilidad tiene? O que sea cara o que sea sello, o sea, va a tener 0.5, ¿cierto? Elevado al número de eventos, que es 6, por la probabilidad de que no ocurra. Siempre esta que no ocurra va a ser 1 menos siempre. Entonces va a ser 0.5 elevado a la 10 menos 6. Se hace todo este algoritmo y les dio que esa probabilidad es de 0.205. Como esto es un número racional, eso todavía no está multiplicado por 100, va a ser por ciento. Entonces, después de multiplicarlo por 100 nos da 20.5. Entonces nos dicen que lanzar 6 veces cara, o sea, que yo llegue y lance una moneda y sea cara, más cara, más cara, más cara, más cara, más cara, más cara, 6 veces seguidas es de un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona hace 100 veces el experimento, o sea, llega y empieza a lanzar 100 veces grupos de 10 veces una moneda y que le salgan 6 caras, va a ser del 20%, va a ser el 20%, o sea, de las 100 intentos, 20 intentos van a salir con 6 caras. Eso es lo que nos dice Bernoulli. Y empleen esto, muchachos, a el ataque a una plaga. ¿Mi cultivo está siendo atacado por plagas? ¿Sí o no? ¿O mis animales están enfermos? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que en mi cochera encuentre 10 animales al azar enfermos? Eso es una variable tipo Bernoulli y así usted lo puede modelar. Y aquí ya nos empieza a entregar, a arrojar datos de probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de obtener 4 veces el número 3 al azar de un dado de 8 veces? Es un evento de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que están tirando? Un dado. ¿Cuál va a ser la probabilidad de ese dado? Un sexto, siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser 1 sobre el total de universo, 1 sobre 6. ¿Cuántas veces va a lanzar el dado? Entonces dice, ¿qué probabilidad de obtener 4 veces el número 3? 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces lanza el dado? 8. Total, número de eventos que lanzo el dado, total, menos el número de eventos que lanzo el dado. Todo esto en factorial. Recuerden en la unidad pasada que todo esto son métodos de conteo. Por la probabilidad, que es 1.66 a la 4, que es el número de eventos, por 1 menos 1.66. Eso me da una probabilidad de esto. Entonces, al lanzar 8 veces un dado y que caigan al azar 3 del 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que usted llegue y lanza ese grupo de dados 100 veces, de 2 a 3 veces le van a salir el número 3. 3 dados al tirar 8 veces. Eso es un ejemplo. Todos estos, algoritmos de Bernoulli vienen en una cosa como estas, que afortunadamente ustedes ya no la ven. Cuando la profe Joana y yo estábamos en la universidad, nos tocó sufrir unas tablas de distribución de probabilidades. Profe, ¿la recuerda? Sí, señor, ¿cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidarlas? Y afortunadamente, muchachos, ustedes ya tienen un montón de herramientas. Tienen Excel, R, StarGraphic y otros paquetes estadísticos. Nosotros nos tocaba andar con un libro para entrar a mirar ese tipo de eventos. Entonces, ¿cómo se parametriza este evento? Entonces, esto es la probabilidad. Esta es la probabilidad. Punto 0.05, punto 1, punto 15, punto 2, punto 25.
En el evento anterior nos decían que la probabilidad era ¿cuánto? De 1.1666. Entonces, ¿está en cuál? Está acá. Está entre, hijo de pucha. Está entre estos dos, entre punto 15 y punto 2. Está entre estos dos, ¿cierto? Nos dice, ¿cuántas veces lanzaron el dado? Entonces nos dicen, lanzan 8 veces el dado. Vamos a ver si aquí está, no está desafortunadamente. Pero como si lo lanzáramos 10 veces. Lanza 10 veces el dado. Listo, lanza 10 veces el dado y que caiga, perdón, y que caiga 4 veces 3. Entonces que caiga 4 veces lo que queremos. Entonces 10 y acá buscamos el 4. Entonces sería más o menos, la probabilidad sería esto, 1 menos esto. Esa sería la probabilidad. Entonces, así era que nosotros lo hallamos antes. Ahora no, ahora por lo menos tenemos el algoritmo y tenemos el Excel. ¿Cómo se halla la media de esta distribución de probabilidades de esta? Entonces la media va a estar dada por n, número de eventos, por la probabilidad del evento. Esa es la media. La varianza va a estar dada ¿por qué? Por el número de eventos, por el número, por la probabilidad que ocurra y por la probabilidad que no ocurra. Ese es la varianza. Y la desviación estándar, recuerden que siempre la desviación estándar es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada. Con esto ya podemos hallar un intervalo de confianza. Porque un intervalo de confianza es la media y alrededor la desviación estándar. Media, desviación estándar. Entonces, nosotros ya podríamos hallar un intervalo de confianza para esta probabilidad. Para esta probabilidad de ocurrencia de este caso. Y entonces el intervalo de confianza, que es lo que me dice acá dentro de este experimento, me dice, no, es que la probabilidad es de 2.6. Pero mi intervalo de confianza me daría, no, como es un intervalo, ya no es un dato crudo, sino un intervalo, un grupo de datos, me puede decir, no, es que la probabilidad es que sea entre 2 y 3, un rango. Un intervalo de confianza es un rango, que ahora los vamos a calcular. Acá hay otra serie de ejemplos. Entonces dice, adivinar al azar el examen de 100 preguntas múltiples, cada uno con 4 posibilidades de respuesta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 1 sobre 4. Miren acá la probabilidad. El evento es 100 preguntas, 100. La varianza va a ser el número de datos, probabilidad que ocurra, probabilidad que no ocurra, 18.3. Y la desviación va a estar dada 100 por probabilidad que ocurra, por probabilidad que no ocurra. ¿Cuál va a ser el intervalo de confianza? Va a ser 25 más o menos 2 veces 4.3. Y ahora les explico por qué 2 veces 4.3. Más o menos 2 veces. Entonces, ese sería el intervalo. Si esto fuera 5, entonces la probabilidad de adivinar al azar un examen de 100 preguntas sería 25 menos 5, 20, más 5, 30. Sería de 20 a 30, la probabilidad estaría entre 20 y 30. Eso ya es un intervalo de confianza. Si todo esto nosotros no lo halláramos a partir de una muestra o datos de incertidumbre, sino en una población, ya no tendríamos que hallar nosotros intervalos de confianza. Bueno. Entonces, la binomial, entonces, se da a partir de experimentos tipo Bernoulli. La media se obtiene el producto del número de datos por la probabilidad de ocurrencia. La varianza va a ser número de datos, probabilidad de que ocurra, probabilidad de que no ocurra. Y el complemento que no ocurra siempre va a ser 1 menos que ocurra, la probabilidad. La suma de las probabilidades, de todas las probabilidades de un evento, siempre deben de dar 1. Si no, algo está mal. Ahí venimos a la distribución más utilizada en la estadística, en la ingeniería, en las ciencias biológicas, en todo, para construir tornillos, para todo, para construir puentes. Es muy, 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 muy importante la distribución normal. Esta distribución fue desarrollada por un par de señores, pero es más reconocida por uno y es por el señor Gauss. Entonces, fue desarrollado por Laplace y Gauss. Y a raíz de eso, hablamos de que la distribución normal tiene una tendencia gaussiana. ¿Qué es esto? Esto que ustedes ven acá.
Bueno, esta distribución, entonces, primero, toda la estadística se desarrolló a partir de esta distribución. Intervalos de confianza son esta distribución. Porque creemos que todo se desarrolla a partir de unos datos de tendencia central. Por eso ustedes en el trabajo anterior hallaron medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Y alrededor de ello, entonces, se maneja varianza y se maneja distribución estándar. Dos distribuciones. Bueno, es una distribución teórica. Los fenómenos se distribuyen casi todos a nivel normal. Los biológicos, muchos de ellos no se distribuyen a nivel normal porque son caóticos, pues la biología y las ciencias que nosotros estudiamos son rebeldes, entonces no se distribuyen de esta manera. Pero otros tipos de fenómenos se distribuyen perfectamente sobre esta manera. Aunque la estadística de grandes datos dice que a partir de 30 datos, 30 unidades muestreales, entonces hablamos de que una distribución tiende a ser normal, un grupo de datos tiende a ser normal o una población tiende a ser normal. Y en esto se basan muchas cosas del día a día. Que los buses tengan que los tubos de los buses tengan determinada altura, es a partir de una distribución normal. Que los carros de 5 pasajeros carguen hasta tantas toneladas, 1 tonelada, que es como lo que carga. Eso es a partir de una distribución normal, porque se empiezan a hallar las razones de por qué los carros deben de cargar esos pesos, ¿cierto? Entonces, cuál es el promedio de pesos de los habitantes de Colombia o cuál es las probabilidades de edad o la empleabilidad. Todo eso tiende a estar en una distribución normal. Y acá entonces hablamos de distribución de promedios. ¿Por qué promedios? Porque todo oscila alrededor de la media, alrededor de este numerito que dice 0. Si está a una desviación estándar, si se le suma una desviación estándar, entonces decimos que es 68. Si le suman 2, decimos que ya es 92, es casi 95, 3 son 97, 4 son 99. Y eso, muchachos, es también lo que ustedes van a empezar a ver en todos los artículos de investigación que ustedes empiezan a leer. Miren que ahí empiezan a hablar de probabilidad y empiezan a hablar de un numerito que llama alfa. Bueno, usted está dando una conclusión y con qué nivel de certidumbre se está diciendo esa conclusión. Y eso también lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a ver en pruebas de hipótesis. Es importante, muchachos, que ustedes sean muy juiciosos. Yo sé que el comentario sobra, pero que ustedes sean muy juiciosos en las lecturas, porque ahí está explicado todo esto. Y con 2 horitas les aseguro que no van a ser suficientes. Este tema es un tema de mucho estudio. Bueno, ¿cuáles son las características de la normal? Acá está. Entonces dice que el ancho bajo la curva, recuerden que siempre vamos a estar bajo la curva. Entonces, entre 2 puntos representa la probabilidad de que ocurra un evento entre esos 2 puntos. Entonces, mire, esta es la media, esta es una desviación estándar. Miren aquí el simbolito de desviación estándar. Estos son 2 desviaciones estándar. Estos son 3 desviaciones estándar. Entonces, a una desviación estándar hay una probabilidad de estar que nosotros estemos cometiendo un error o que nosotros error es que estemos alejados de lo que diga la población. Entonces, a una desviación estándar tenemos el 68% de probabilidad de estar hallando datos reales, pero a 2 desviaciones estándar ya estoy al 95, pero los intervalos van a ser mucho más grandes. Entonces, la precisión va a disminuir. A 3 desviaciones estándar vamos a estar más o menos al 97, a 4 al 99. Bueno, el dominio, recuerden que el dominio que tiene una función es los posibles datos que tiene la X. Recuerden eso de cálculo. El dominio son los posibles resultados que tiene la X. El rango son los posibles resultados que tiene la Y. En este caso, el rango va a ser de 0 a 1.
Bueno, entonces dice es de menos infinito más infinito. Es simétrica. ¿Qué indica que sea simétrica? Que esta curva es idéntica a esta curva y es simétrica con respecto a la media. Tiene dos colas asintóticas en el eje X por ambos lados, que es asíntota, que va a caer sobre la línea X, pero nunca la va a pasar. El área total bajo la curva es igual a 1. ¿Por qué el área total bajo la curva es igual a 1? Porque esta es la suma de todas las probabilidades de que ocurra diversos tipos de fenómeno diversos tipos de resultados ante un mismo fenómeno. Entonces, por eso la curva es igual a 1. El centro son las medidas de tendencia central. Media, moda y mediana son idénticas para la distribución normal. Bueno, para cualquier curva normal, el área de una desviación de menos una desviación hasta más una desviación es el 68. De 2 a 2 desviaciones del 95. De 3 desviaciones es el 99. 4 ya es casi el 100% de certidumbre y acá lo vemos en esta distribución de probabilidad. Entonces, cuando ustedes hallen un intervalo de confianza, ustedes siempre tienen que hablar de el alfa, de la probabilidad. Entonces, ustedes van a decir, vea, este intervalo de confianza, si van a sumar una desviación estándar, entonces van a decir que es al 68% de probabilidad de que estar cometiendo un error. Si lo hacen a 2 desviaciones estándar, entonces van a estar al 95. Si lo hacen a 3 desviaciones, van a estar al 99. Bueno, esta es la normal tipificada o normal estándar. Una estandarización es llevar valores que se puedan comparar. Cuando yo llego y cojo este algoritmo Z, entonces este algoritmo me va a llevar media, esto lo hacemos para que la media sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a 1. Y así uno poder comparar, si uno quisiera comparar. Y así, comparar ganancia en talla, en peso. Si yo no podría comparar un niño con un adulto, porque son dos tallas totalmente diferentes. En la normal yo eso no lo puedo hacer, pero en la normal estándar yo sí lo puedo hacer. Porque ¿qué es lo que hago? Hago que los niños, el grupo de los niños, tengan media de peso 0, desviación estándar 1. Y en adultos que tengamos peso 0 y desviación estándar 1. Entonces podrían entrar a compararse. Entonces por eso se llega y se normaliza. Bueno, entonces esto se llama normalización o estandarización. Entonces dice que coloca la media igual a 0 y la desviación igual a 1. Hace esto, muchachos. Miren estas normales, ¿cierto? Entonces cuando yo llego a estandarizo, yo puedo hacer que esta distribución sea igual a, se corra para que la media sea igual a 0. Miren que estas distribuciones todas son diferentes, distribuciones de probabilidades, todo depende del evento. Esta distribución azul, vamos a hablar del azul, la roja y la naranja. Esta distribución azul es una distribución donde todo el fenómeno es muy igual, no hay diferencias, porque miren que las desviaciones, en la medida que esta curva está más cerca al dato centro, es porque los datos van a ser más parecidos. Y en la medida que los datos sean más parecidos, entonces la desviación va a ser más baja. Esta roja son más diferentes. Mire que ella se aleja un poco más del dato centro, de la curva. Son más diferentes. Y esta naranjada es muchísimo más diferente que ellas tres. Mírala acá, muchachos. Entonces la primera, esta roja, tiene media 0, desviación 1. La normal tiene media mu, la normal tiene media mu y varianza y varianza. Esos son los datos con los que se parametriza. Recuerden, con los datos que parametrizábamos el modelo tipo Bernoulli, estos son otros dos datos que tengo. Entonces, media y varianza. Y miren lo que pasa acá cuando yo tengo media 0 en todas estas, en las tres primeras la media 0, y qué pasa cuando la varianza es 2, 1 y 5. Lo que les explicaba ahora. Entre más pequeña sea la varianza, más cercana es el área bajo la curva y va
a generar un pico. Entre más diferente, más se va a ampliar. Y recuerden que la diferencia es diversidad, variabilidad. Lo queremos dependiendo de lo que estemos trabajando. Si yo tengo, por ejemplo, una explotación de cerdos, yo no voy a querer que todos mis cerdos tengan tallas diferentes. Yo voy a querer que mis cerdos tengan todos unas tallas muy similares, porque a partir de eso, entonces, yo genero desarrollos. Puedo entrar a generar desarrollos. Cuando esta es una probabilidad, esta es una probabilidad acumulada. ¿Qué indica que sea una probabilidad acumulada? Entonces, pasó el primer evento, pasó el segundo, lo sumé la probabilidad, pasó el tercero, lo sumé, pasó el cuarto, lo sumé, hasta llegar a la probabilidad total de ocurrencia de un fenómeno. Pues miren lo que pasa con la curva número 1, lo que pasa con la curva número 2, con lo que pasa con la curva 3 y 4. Mire que la probabilidad de ocurrencia de un evento, la media para todos es igual, que va a ser 0. Que va a ser 0. La probabilidad, pero ya esa función de densidad ya va a ser variable. Miren acá nuevamente la distribución de probabilidad que va a estar dada en número de eventos y probabilidades. Y como esto ya es una función normal estándar, estandarizada, entonces ya se halla a partir de sumatorias. Y recuerden que una sumatoria de números continuos, no discretos, Bernoulli es discreto, distribución normal es continua. Una distribución normal de números continuos es una integral. ¿Se acuerdan de eso de cálculo? Miren que acá en esta materia ustedes están aplicando el cálculo que aprendieron en esos 3 primeros semestres, cuando vieron cálculo, geometría y trigonometría, cuando vieron lógica matemática, posteriormente vieron cálculo 1, cálculo 2. Aquí ustedes ya la están aplicando. ¿Para qué estaban viendo todo esto? Para entender estos procesos. Entonces, el área se va a dar dado por una integral. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta el número del evento que a mí me interesa. Entonces, esta es la función de densidades. Una suma. Bueno, esa normal estándar, entonces también, nosotros la podemos hablar con una distribución Z. Distribución Z es la normal estandarizada. Entonces, ahí acá habla, para determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso entre dos puntos, debemos determinar el área bajo la curva. Lo mismo que venimos hablando en todas. Entonces, yo tengo una curva, el dato que nos da es la sumatoria de todos los eventos que pasan bajo la curva. Listo, depende del tipo de tabla. Entonces, bueno, aquí hablamos de utilizar un Excel, entonces habla de dos tipos de tabla. Entonces, lo podemos utilizar esta tabla, pero también nos podemos ir al Excel. Bueno. Buscamos a la izquierda el valor de probabilidad, buscamos en la parte superior el número de eventos. Eso es lo que se hace. Para el Excel, entonces se habla de distribución normal estandarizada. Recuerden, estandarizada, media 0, varianza 1. Eso es lo que llama estandarizada. La normal es diferente a la normal estándar, aunque ellos se comportan de la misma manera, pero son diferentes. Porque la normal estandarizada o estándar tiene media 0, desviación 1. La normal es la media es la media y la varianza es la varianza. No hay diferencias entre ellas dos. Entonces, ¿cómo calculo la normal estándar? Con distribución normal estándar. Y acá le coloco el número de Z. Ese número de Z va entre 0 y 1. Es un número de probabilidades. Entonces dice, obtenga la probabilidad de que Z obtenga los siguientes valores. Es que Z obtenga 1.17. Entonces, en Excel yo puedo entrar a buscar el valor, 1.17. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Es de un 87%. Entonces, recuerden, esto es para normal estándar. Bueno. Preguntas hasta acá.
¿Aló? No hay manitas levantadas, profe. Debe ser que Muchas, tienen todo claro. ¿tienen todo claro, todo muy enredado? Cuénteme. O todo muy enredado, sí. O no he sido eficiente en este rato. No, sí, profe. Claro. No me Pero chicos, asusten. yo no sé Profe, por todo qué. muy claro. Ay, No, no me asusten que la profe no me volvió a llamar. ay, no, profe. Eso sí, jamás. Listo, bueno, entonces continuemos. Entonces yo también puedo hallar una probabilidad entre dos eventos. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que en la lotería que se va a jugar, en la rifa que se va a jugar pasado mañana, caiga entre 20 y 30? Entonces ya no es un área acumulativa, sino un área acumulativa entre dos límites, entre 20 y entre 30. Es un ejemplo. Y recuerden cuando ustedes estaban haciendo las integrales, que eso es una sumatoria, una integral es una sumatoria de números discretos. Eso es una integral, que uno tiene unos límites. Entonces, si yo tengo eso modelado y tengo los límites, entonces yo puedo hallar esa probabilidad. Entonces, yo puedo hallar, por ejemplo, acá están hablando de la probabilidad entre 0 y 1.17. Y esa probabilidad me da de 37.5, me la bajó. Esta es la probabilidad entre menos infinito y 1.17. Esta es la probabilidad entre 1.17 y 0.5. Miren acá otra área bajo la curva. Entonces ya no desde menos infinito, sino la totalidad de un evento. Entonces ya va a ser 1 menos la probabilidad de ocurrencia. Eso también, aquí nos dio 1.21, pero eso también lo podemos haber hallado de la siguiente manera. 0.879 menos 1. Recuerden que las probabilidades siempre van a ser igual a 1. Nunca le olvide. Bueno, este es otro ejemplo de normal estándar, que aquí lo que el juego es que no ocurra este evento. Yo puedo hallar esta probabilidad y puedo hallar esta probabilidad y restársela a esta. Eso se puede hacer. Lo mismo con esto. Hallar toda esta probabilidad y restársela a 1. Cuando se habla de acumulada, es que de dos colas, perdón, porque también Excel habla de pruebas de una cola y pruebas de dos colas. Cuando habla de pruebas de dos colas, es que la función de densidades van a tener dos colas. Esta es una cola, esta es otra cola. Miren otro ejemplo de la normal estándar. Hay también una distribución inversa. ¿Recuerdan lo que es una función inversa en matemáticas? ¿Recuerdan cuál es la función inversa de la suma? O la función inversa de la multiplicación, o la función inversa de la derivada, o la función inversa de la exponencial, que es la función antagónica. Entonces, la función inversa de la suma es la resta, la función inversa de la multiplicación es la división, de la derivada es la integral. Recuerden que cuando uno pasaba al otro lado, la operación pasaba del igual de la ecuación, eso no opera ni en ecuaciones, de la ecuación, entonces cambiaba la función. En este caso, entonces hablamos de la distribución z inversa, es la inversa de la z. Cuando nosotros estamos haciendo esto, 1 menos la probabilidad z de 1,17, esto es una normal inversa. Acá nosotros estamos haciendo inversión. Lo único es que no, la normal ya calcula por defecto esa área. ¿Listo? ¿Cómo que calcula la distribución normal en Excel? Entonces, distribución normal estándar. En este caso, acá habla la inversa. Y es para devolver el número de datos. Entonces, devuelve el inverso de la distribución normal. Y yo le coloco la probabilidad y él va a decir qué número de datos van a tener esa probabilidad. Bueno. ¿Y cómo sería el valor bajo la lluvia? ¿De qué bajo la lluvia? En la tabla normal, entonces es área bajo la curva. Entonces, recuerden, normal 0 y 1, así, y se entra ya la probabilidad. Recuerden que para normalizar, Excel tiene un comando normalizador, que uno le puede decir, normalísime esta variable.
Pero recuerde que para normalizar cada variable, yo me devuelvo un poco. Ustedes pueden utilizar este algoritmo. El dato menos la media dividido la desviación típica. Así usted normaliza para pasar de una normal a una normal estándar. Esa es la diferencia entre ellas dos. Bueno. La normal, entonces, ¿cómo lo normalizan? Entonces, mírenlo acá. Y con esto ya empiezo a buscar probabilidades. Bueno, ¿cómo se tipifica en Excel? Mire que acá no, hablamos de normalización. Le coloca el dato, la media y la desviación. La normal estándar, entonces, para ya distribuir normal estándar, que lo que nos devuelve es una probabilidad, van a colocar el dato, la media y la desviación. Y la inversa, entonces, ya no va a ser con el dato y no con la probabilidad. ¿Y qué me va a devolver? Es el valor. Ya no me va a devolver una probabilidad. Y miren este ejemplo. Entonces dice, encontrar la probabilidad de mostrar una piscina en una población con normal con peso media 5 y varianza 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos un valor menor de 7.78. Entonces, el valor 7.78 menos la media dividido la desviación, que es 2. Entonces, eso nos dio 1.39. Entonces, después calculamos valores que sean menores de 1.39. Entonces, ¿cuál vamos a calcular? Entonces, nos vamos a la normal, a este algoritmo de distribución normal. X, ¿qué es X? Ah, no, perdón, esa es la normal estándar. No. Estándar. Normal estándar con media 5, desviación 2 y 1.31 como valor de Z. Recuerden los algoritmos con los que funciona la distribución. El dato que encontré, la media y la desviación. Así funciona en Excel. Bueno. Esta es otra distribución de probabilidades, que es la de Students. Esto lo desarrolló un señor, lo desarrollaron dos señores, pero uno fue mucho más, digamos, reconocido por este desarrollo. Y era un señor de apellido Students. Por eso se llama la distribución TED de Students. Pero lo desarrolló primero un señor de apellido Gosset. Pero a quien le asumimos toda esta distribución es a este señor Students. Y el estudio que él desarrolló hace más de 100 años fue hallar el error a la media en una revista biométrica. El primero, lo que encontraron, que era lo que les decía antes, es que la distribución T o la distribución normal era muy imprecisa en poblaciones muy pequeñas. Poblaciones pequeñas, 4, 5, 6 datos, que son poblaciones pequeñas. Entonces, ahí era muy imperfecta. Entonces, este señor Fischer encontró un algoritmo que podía hallar esas probabilidades con mayor certidumbre. Bueno, entonces se ajusta muy bien a la distribución cuando la distribución normal no se conoce. Si n es grande, esto no presenta ningún problema. O sea, si la población es muy grande, la t-student es idéntica a la normal. Si la población es muy pequeña, entonces la t-student es muy eficiente. Entonces dice, en el caso de usar valores menores a 30, pequeñas muestras, entonces no funciona bien. ¿Quién no funciona bien? La normal. Miren acá la t-students. Entonces, ¿qué hace la t-students? Coge media, miren acá la media, menos la media poblacional, si la conocemos, dividido la desviación típica y la raíz cuadrada de n. Si ustedes recuerdan esto del trabajo anterior, la desviación menos la raíz cuadrada de n, esto es lo que se conoce como el error típico.
esta distribución T va entre 0 y 2. Va entre 0 y 2, cuando se acerca al infinito llega casi a 3. Por eso, miren esta T. Por eso es que este algoritmo, espere, yo me devuelvo. Por eso, muchachos, es que este algoritmo, espere que lo veamos mejor. Acá lo vemos mejor. Por eso es que este algoritmo habla de un intervalo, una desviación. Entonces, recuerden lo que le acabo de decir de la T. 2 desviaciones, recuerden lo que le acabo de decir de la T. 3 desviaciones, recuerden lo que le acabo de decir a la T. Entonces, cuando en la T el número de datos tiende a infinito, la T va a ser igual a 3. Cuando el número de datos se acerca casi a una población muy grande, va a ser igual a 2. Cuando el número de datos se acerca a una población no tan grande, entonces va a ser igual a 1. Y ahí es que se sacan los intervalos de confianza. Entonces dice que se puede probar que siendo la media el promedio de una muestra tomada de una población normal con medio de varianza conocidos, el estadístico T es un valor para la variable aleatoria de distribución T-student del parámetro con n-1 grados de libertad. Bueno, esta es la distribución T-students. Entonces, miren lo que pasa cuando el exponente K, el algoritmo K, que es el que define la distribución, es igual a 1, es igual a 2, o es igual a 5, es igual a 10 o es igual a infinito. Entonces, miren lo que pasa ya cuando es igual a infinito, que no es muy diferente a cuando es igual a 10, que no es muy diferente cuando es igual a 5, es más diferente cuando es igual a 2 y es muy diferente cuando es igual a 1. Pero llegando a datos mayores, casi llegando a 30, recuerden que como que aquí el número mágico es el 30, entonces, casi llegando a 30, esta T-student se comporta como una distribución de probabilidades que va a tener como si hubiera tenido muchas muestras. Bueno, mire lo que pasa en las curvas acumuladas, son muy parecidas. Después de que K o el número de eventos es superior a 10, son muy parecidas. De 10 en adelante. 5, 10 e infinito son muy parecidas. Por eso es tan eficiente esta distribución T. Entonces, ¿cuál es la característica? Entonces, la media es igual a 0 y es asíntota a la X. Es asíntota que se va conforme a la X y no traspasa la X. El dominio va en menos infinito más infinito. El área bajo la curva, como toda distribución de probabilidades, es igual a 1. Mu o la media es igual a 0. La varianza va a depender de los grados de libertad. La varianza, ¿cuál es la varianza? Este K. Esa es la varianza. La varianza es igual a 1, pero la varianza es menor que 1, pero siempre se va a aproximar a infinito, siempre. O sea, casi a 1. Bueno, al aumentar n, la distribución la distribución T se aproxima a la normal. Cuando n es igual o mayor a 30. Entonces, cuando n es mayor o igual a 30, utilizamos normal. Cuando es menor de 30, utilizamos T. Vámonos con eso en la cabeza también, muchachos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Miren que acá ya aparece la palabra mágica. Para la estimación de intervalos de confianza. Para medir muestras pequeñas y para pruebas de hipótesis basadas en muestras menores de 30. Y esto es, digamos, como un anticipo a la actividad que viene posteriormente. Esta nuevamente la distribución T-students, estos son los grados de libertad y esta es la probabilidad. Mire que ya parametriza solamente con 2 variables, diferente a la normal estándar que utilizaba 3. La normal utilizaba 3, la binomial utilizaba 2, esta T utiliza 2. Recuerden que la binomial utilizaba número de eventos y probabilidad de éxito. La normal utiliza media, utiliza número de eventos, media y desviación. Y esa T-students
utiliza número de eventos y probabilidades. 2 nomás. Bueno. ¿Cómo se halla en Excel? Entonces, distrib.t de, ya si lo queremos con 2 colas o una cola. Recuerden que si posteriormente tenemos los espacios, podemos hacer todos estos cálculos en Excel o en un software estadístico. Entonces, devuelve el área, ¿cierto? Entonces, el valor de t solamente es positivo. Bueno. Y es, como todas las otras distribuciones, un área bajo la curva. La distribución inversa, entonces, ¿qué es lo que hace? No me dará a mí una probabilidad. La distribución me da una probabilidad. La distribución inversa no me da una probabilidad, sino que me da un número de eventos para una probabilidad como tal. Eso es lo que me da la inversa y cómo se calcula como distribución T inversa. Bueno. Acá hay una serie de ejercicios que después los hacemos en Excel porque vamos muy entrados y ahí viene otra distribución de probabilidades que es la chi cuadrado. Esta distribución de probabilidades es una distribución que me va a servir a mí para comparar cosas. ¿Cómo se parametriza ella? Con el número de eventos menos 1. Cuando yo tengo este número de eventos menos 1, miren este algoritmo, n-1. Que es todo lo que utiliza lo muestreal. Recuerden que la muestra siempre va a estar dada por unos grados de libertad menos 1. Siempre le va a castigar menos 1 con este algoritmo en el denominador. Para la media, la desviación. Media, varianza y desviación se va a castigar de esta manera. Esta es la varianza muestreal, esta es la varianza poblacional. Por eso al inicio les decía que es importante, súper clave, que haya una diferencia entre lo que es población y lo que es muestra. Bueno, entonces así se parametriza la chi cuadrado. Y ella ya no se distribuye uniforme con respecto a la media. Mire ya cómo ella se distribuye a partir de probabilidades. ¿Qué son estos grados de libertad? En la medida que yo he tenido 4 grados de libertad, mira lo que le pasa a la curva. O cuando yo he tenido 3 grados de libertad. O cuando yo voy a tener 1. ¿Qué pasa? Se va desvirtuando. ¿A partir de qué? Del n. El n es muy, muy importante para la distribución. Y lo que pasa con la distribución acumulada. Cuando tiene 1 grado. Mire, cuando tiene 1, cuando tiene 2, cuando tiene 3, cuando tiene 4, cuando tiene 5. Ella es muy útil para comparar poblaciones. Poblaciones a base de probabilidad. Es muy, muy importante eso. Entonces, uno lo que acabamos de decir es que es asimétrica y asintótica. No tiene una variable que en medio se encargue de hallar datos simetría, como si tiene la normal. Mire esta T-Students es simétrica con respecto a la media, ¿sí? Simétrica y simétrica. Pero mire que la chi cuadrada no es simétrica. Si yo trazar aquí una línea donde tengo el cursor, esta línea, esto de acá no va a ser simétrico. Entonces, por eso ella no va a ser simétrica, el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito, el área bajo la curva. Siempre, muchachos, esto es para toda distribución de probabilidad, siempre va a ser 1. El parámetro K va a ser igual a n-1 grados de libertad. Al aumentar n se aproxima a la normal. Entre más número de grados de libertad tenga, entonces más parecida a la normal va a ser. ¿Para qué utilizamos esto? Entonces también, mire aquí nuevamente la palabra mágica, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, tablas de contingencia, ajustes de datos de distribución, una distribución conocida y pruebas de independencia. Para todo esto se utiliza la chi cuadrada. Y así se distribuye la chi cuadrada. Entonces, nuevamente una tabla. Miren acá la distribución de acá, ¿cierto? Va a ser esa distribución como tal. Bueno.
no es simétrica. ¿Cómo se halla en Excel? Entonces distribución chi, con X y B, que son los parámetros. ¿Qué es B? N menos 1, son los grados de libertad. Y ahí me va a dar la chip, que me da el área bajo la curva, esta que vemos acá azul. Pues también termina siendo una distribución de frecuencias, como se escribe en Excel, distribución chip. Y la prueba de hipótesis, perdón, y la inversa va a ser chip inversa. Siempre lo vamos a encontrar así en Excel. Entonces devuelve los valores ya no de probabilidad, sino la densidad, número de datos que presenta. Entonces acá hay una serie de ejercicios. Entonces dice calcular la probabilidad de obtener el valor mayor de 27 en una distribución chi cuadrada con 14 grados de libertad. Eso se hace en Excel, se coge una tabla, se calcula y el que me va a dar a mí una probabilidad. Como me está pidiendo una probabilidad, yo me voy a trabajar con distribución chip, no chip inverso. Entonces dice calcular el valor X después del cual se encuentra el 5% del área de una distribución. Entonces ya no se utiliza, ya no se va a, ya no se utiliza la distribución chip, sino la distribución chip inversa. Cuando todo lo que diga inverso es porque me va a hallar probabilidad. Lo que no me diga inverso es porque me va a hallar una densidad, número de eventos como tal. Y la última es esta de este señor Fisher. Muy reconocido por Fisher, la F es la distribución de probabilidades que ustedes van a utilizar mucho en análisis de varianza para hallar cuando llegue se disgrega la varianza y se halla que la varianza de los componentes, que la varianza de los tratamientos, que la varianza del error. A partir de todo eso se halla un valor F. El señor al que más se le reconoce este desarrollo es un señor de apellido Fisher, pero él lo desarrolló junto con un señor que se llama Exchequer. Bueno, ¿y qué es lo que él hace? Comparar varianzas, dos varianzas, varianza 1, varianza 2. Y entonces, esta distribución de probabilidades me va a calcular algo que en estadística se llama la homoceasticidad, homo o heteroceasticidad. Cuando el sufijo hetero es heteroceasticidad, cedasticidad, indica varianza. Cuando yo hablo de homo es igual. Homocedasticidad son iguales varianzas. Heterocedasticidad son diferentes varianzas. Entonces, en estadística queremos que los datos sean normales, que se distribuyan normal. Recuerden lo que significa una distribución normal, que ahora lo vimos. Que si es normal estándar, entonces media 0, varianza 1. Pues que distribuyan normales y que además sean homocedásticos, o sea, que las varianzas sean iguales. Eso siempre lo vamos a querer. En la naturaleza a veces es muy difícil que esto ocurra. Bueno, entonces así se calcula la F Fisher, una comparación de varianzas. Y esa F entonces tampoco es simétrica. Es simétrica solamente cuando son grandes grupos de datos. De resto, se comporta muy similar a una chi cuadrada. Mire lo que pasa con los grados de libertad, muy parecido a la chi. Y miren la función de probabilidad acumulada, lo que empieza a pasar. Bueno, entonces esta simétrica asintótica en el eje X, mirenla acá. Su dominio va de 0 hasta más infinito, el área bajo la curva como todas las funciones de probabilidad es igual a 1. Toda función de probabilidad, el área bajo la curva va a ser igual a 1. Los parámetros van a estar dados por, ella tiene 3 parámetros, que ahora los vamos a ver, y las aplicaciones, entonces, pruebas de hipótesis, análisis de varianza y análisis de covarianza. Nosotros en este curso vamos a llegar hasta acá, análisis de varianza. La covarianza, desafortunadamente, no la alcanzamos a ver, pero es ya una estadística un poco más avanzada, que es la comparación de varianzas. Pero
Análisis de varianza sí lo vamos a hacer. Bueno, entonces, también se calcula a partir de tablas. Eso, si hacemos otra web, si con la profe hacemos otra web, todo esto lo tenemos que retomar y ustedes lo deben de estudiar para cuando cojamos un análisis de varianza, porque es importante saber interpretar y saber coger las tablas. Eso hay que estudiarlo a profundidad. Bueno. Y ya viene listo esto. Y ya vamos a calcular el. Este es. Y ya vamos a calcular los límites de confianza. Mírenlos. Entonces, ¿qué es un nivel de confianza? Es la. Bueno, entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? Entonces, es un grupo de datos sobre el cual esperamos que se esté llegando la media poblacional. Eso es un intervalo de confianza. Porque como nosotros estamos trabajando con muestras, no estamos trabajando con poblaciones. Si nosotros estuviéramos trabajando con poblaciones, no tendríamos que calcular intervalos de confianza y todos estos eventos de probabilidad, muchos de ellos que los vamos a utilizar para hallar intervalos de confianza, no los utilizaríamos, ¿cierto? Bueno, entonces dice que ¿qué es el nivel de confianza? Entonces son todos los posibles datos que pueda tener una población. Entonces, un estimador que ya hemos calculado un montón, entonces es un dato puntual. Un intervalo no es un dato puntual, es un conjunto de datos. Esa es la gran diferencia. Población, un estimador. Un parámetro, no es un estimador, es un parámetro. Muestra un estimador, pero un grupo de estimadores, por eso llamamos intervalo. Entonces, bueno, el estimador puntual nos va a permitir a nosotros medio caracterizar una población, una muestra, pero no nos va a dar todos los resultados. Esos resultados, el grupo, para saber si estamos cerca a la población, entonces nosotros vamos a tener algo que se llaman intervalos de confianza. ¿Cómo hay un intervalo de confianza? Entonces lo tomamos por medio de una muestra. Dice, por ejemplo, tomamos una muestra, gracias a eso podemos estimar el promedio, la media general y construir un intervalo de confianza. Vamos a construir, muchachos, un intervalo de confianza. Vamos a construir ese intervalo de confianza. Miren todo lo que hemos visto para establecer algo como esto. Estoy abriendo Excel, no sé si lo puedan ver. No, profe, no se está viendo. Ah, espéreme, yo corrijo esto. Ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, muchachos, vamos a sacar, vamos a hallar vamos a hallar una muestra para calcular el promedio de edad de los estudiantes de la UNAM. Promedio de edad de los estudiantes de la UNAM. Bueno, estudiante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, muchachos, por favor, denme las edades de cada uno de ustedes. Esa va a ser mi muestra. Los estudiantes del grupo de estadística. Pues, por favor, váyanme diciendo las edades. 26. ¿Cuánto? 26. 26, 1. Siguiente. 29 dice Edwin en el chat. Listo, 29. ¿Quién más? ¿Que no durmieron? Se durmieron, sí. Ay, así aburrido está todo esto.
No, profe. ¿Qué tal? Bueno, vamos a colocarlo al azar. Entonces, profe, ayúdeme. ¿En qué intervalos? No. Edades. 44. Listo, deme otro. 26. Otro. 40 y 33. Acaban de decir por el chat. Falta uno. Cristian. Y 35. 35, listo. Entonces, vamos, yo por ahí leí un estudio que decía que los estudiantes de la UNAD tenían un promedio de 28 años. Listo. Entonces, que tenían 28 años. Bueno, entonces ya aquí tenemos una muestra de 10 estudiantes. ¿Qué vamos a hallar? Entonces, primero vamos a hallar la media. Vamos a hallar las medias de tendencia central, media, moda, mediana, desviación, varianza. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, media, entonces va a ser igual más, más promedio. ¿Promedio de qué? De todo este grupo de datos. Luego cierro Enter. Entonces, acá en este grupo, el promedio es de 33 años. ¿Será que esto es igual a esto? Esto será igual a esto Pues dentro de la estadística. pues como Vamos a el ver. profesor había dicho que una cosa era la población y otra cosa era la muestra. Entonces ahí es donde vienen los conceptos que nos había indicado de, pues, de la desviación, ese tipo de cosas. Listo, entonces eso, muy bien. Entonces vamos a ver si de pronto son lo mismo. Control Z. Moda. Ya vi la moda, la mediana. La desviación. De DSP. Y la varianza. Listo, entonces ya tenemos, muchachos. Media, moda, desviación estándar, variación y varianza. Entonces, esto lo que yo leí en algún lugar es un promedio que hicieron con todos los estudiantes de la UNAD. Todos, absolutamente todos. Entonces, no hay asomo de error, ¿cierto? No hay asomo porque fueron la hoja de vida de todos y miraron, hicieron un promedio y sumamos los 28 años. Acá nosotros tomamos una muestra de 10 estudiantes. Estas son las edades de los 10 estudiantes. Pero como nosotros aquí no tenemos el total de los 200.000 estudiantes que tiene la UNAD, sino que tenemos una muestra, y una muestra muy pequeña, porque la universidad tiene más o menos 200.000 estudiantes, van a ser 10 estudiantes dividido 200.000, 200, 1, 2, 3, por 100. Entonces es el 0, la muestra es del 0.05% de la población, ni siquiera es el 1%. Es muy, 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 muy pequeña. Entonces por eso también la desviación nos dio tan alta. Si la muestra fuera mucho más grande, la desviación estaría más pequeña. Y los intervalos, por lo tanto, serían más pequeños. Listo. Entonces, este es el tamaño de muestra. Tamaño
de muestra. Y el tamaño de muestra en relación, en relación a la muestra que nosotros tomamos, ¿cierto? Que fueron 10 estudiantes. Entonces vamos a hallar los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué nos dice para hallar el intervalo de confianza? Necesitamos media, necesitamos desviación y necesitamos un valor t. Listo. Vamos a hallar el valor t. Entonces, ¿cómo nos dieron que llama el valor t? Entonces va a ser más distribución. Mire que aquí ya me empiezan a aparecer todas las distribuciones. Distribución beta, binomial, binomial, chi cuadrado, hasta que me aparece. Miren acá la gamma que no la vimos, la f de Fisher que sí la vimos, la log normal que no lo vimos. Esta es una transformación logarítmica de la normal. Miren acá la normal estándar, miren acá la t que también la acabamos de ver, y que es la que nosotros necesitamos. Entonces sería valor no, t de 2 colas. Entonces llego y le digo t. Me dice x. ¿Cuánto es x? Que es la probabilidad. Entonces le voy a decir que sea del 95. Y punto y coma, grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad son? Son 10. Cierro. Y él me dice que el valor t, pero yo una cosa. Sí. El valor t, entonces va a estar dado por 1 menos la probabilidad, que le dije que fuera el 95%. ¿Recuerdan por qué el 95%? Miren acá, muchachos. Aquí incluso lo dice, ¿cierto? Entonces, el 95%, pero acuerden dentro de la normal. De esto que vimos de la normal, yo veo la normal, me vuelvo, acá está, no, me vuelvo. Vale, acá. Entonces, ¿por qué 95? Porque lo quiero hacer a 2, con el 95% de probabilidad de del fenómeno. Entonces, para que sea mucho más preciso. Entonces me dio 0.96. ¿Cómo se hallan los grados de libertad? Entonces va a ser, este es el dato de el promedio de estudiantes. ¿Cómo se halla el grado de libertad? Entonces el grado de libertad tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior va a estar dado ¿por qué? Por la media ya la calculamos que es esta. El límite inferior va a ser la media menos el valor t por la desviación. Miren acá la desviación. Este es el límite inferior. Y el límite superior va a estar dado la media más el valor t de la desviación por el valor t por la desviación. Más 43. Entonces, a partir de esta muestra que hallamos, los estudiantes de la UNAD y la población de estudiantes de la UNAD, el promedio de edad de la población de estudiantes de la UNAD debe estar entre 43 y 24 años. Y miren que entre 43 y 24 años está el 28 del estudio por ahí que leí. Entonces, este 28 encaja dentro de estos rangos que tienen los límites de confianza. Entonces, ¿cuál es la edad promedio de los estudiantes de la UNAD a partir de esta muestra? Entonces la edad promedio está entre 24 y 43 años, esa es. Pero si yo a esto le subo grados de libertad, en vez de ser 10, le hallo 1000, mire que él empieza a disminuir, ¿cierto? Él empieza a disminuir. Y si además de esos 1000, yo empiezo a encontrar datos no tan diferentes,
Entonces él también empieza a bajar. Mire que ya los límites de confianza, y si yo acá en vez de 1000 le coloco 10.000, 10, 1, 2, 3, él empieza a bajar. ¿Por qué? Por los límites de confianza. Entonces miren que este 28 sí está dentro de este rango y que el límite de confianza es muy amplio. ¿Por qué es amplio? Porque tiene una desviación estándar muy grande. Por eso tiene una desviación estándar grande. En el trabajo pasado ustedes calculaban también otro parámetro que era el coeficiente de variación, que era la desviación dividido la media, que es un indicio de muestreo. Coeficiente de variación. Y para que una muestra sea significativa, este coeficiente debe estar por debajo del 15%. Entonces, ¿qué indica con esto? Que esta muestra la tenemos que ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y ampliar, ampliar e ir a censar muchos más estudiantes para disminuir esta desviación estándar. Y si disminuye esta desviación estándar, disminuyen los límites. Los límites van a ser más pequeños. Si la desviación estándar es muy grande, los límites son grandes. Sí, muchachos. Preguntas. Levanten la mano si tienen preguntas, chicos. Por aquí no veo manita levantada. El profe Juan Fernando. Ah, soy yo. Yo levanté la mano. Me Pero yo la levantó la bajo. mano. Ya la bajé. Muchachos, estudien este tema. Si en este momento no tienen preguntas, estudienlo. Lo tienen que estudiar y lo tienen que estudiar muy a conciencia. Si en las próximas semanas les surge dudas, porque ustedes apenas están iniciando en este trabajo y la profe ya les va a empezar a calificar el trabajo número 3, que es todo este de probabilidades, y si tienen dudas por medio de la profe, generamos un espacio para que conversemos o con la profe. Y total, ellos saben, y hay un espacio, tenemos el Teams, y por este mismo chat que se genera de esta segunda web, por ahí también, si hay dudas, tanto el profe como yo estamos atentos a las preguntas que puedan generarse. Eso, muchachos, váyanlas haciendo. De pronto hoy no, porque somos conscientes de que es mucha información y de pronto tienen la cabeza recargada, pero en los próximos días, cuando hayan digerido todo esto y cuando ustedes también lo hayan estudiado, podemos resolver dudas. Sí, total. Es que esa actividad acabo de empezar. Sí. Profe, dejémoslos descansar por hoy. Están muy Claro que quietos. sí, profe. Sí, porque creo que no hay preguntas. A lo mejor se pueden generar preguntas para los que no pudieron asistir cuando vean la grabación. Es importante, pienso yo, que utilicemos el chat que tenemos en esta segunda web, que ahí como que mantenemos la temática y la dinámica de lo que se ha venido trabajando. De todos modos, yo esta grabación se las voy a colgar. Mañana se las cuelgo para que ellos la vayan revisando y ahí donde se van generando las dudas, entonces las podemos ir formulando las preguntas por el chat de esta segunda web, para que tanto el profe como yo, cualquiera de los dos pueda pues ayudarles y guiarlos en las preguntas que tengan. ¿Les parece, muchachos? ¿Profe, le parece? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la grabación colgada? En el espacio, en el entorno inicial, donde dice Web Conference, donde les colgué la primera, ahí está, y les envío no, por ahí, no se los envié al correo, se los estoy colgando en el espacio, en el entorno inicial, ahí están todas las grabaciones, ahí han Gracias. ido quedando las grabaciones. Sí, señora.
De todos modos, acuérdense, muchachos, que queda el chat de esta sesión y ahí también queda la grabación. Pero en la plataforma la encuentran en el entorno inicial, en el espacio donde dice Web Conference. Ahí está un cuadrito que se diseñó y ahí se han ido colgando. ¿Listo? ¿Hay Listo. preguntas, dudas? Por favor, muchachos. Pues, profe, parece que o las tienen todas o no tienen ninguna. Por el momento no, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Profe, Bueno, muchísimas nos gracias. vemos. Muchísimas Con todo gracias gusto. por su apoyo. Entonces, el profe Juan Fernando y yo quedamos atentos a las dudas que vayan surgiendo. ¿Listo, muchachos? Bueno, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. feliz Chao, noche. Profe, muchachos. gracias. Gracias. Muchas gracias a los Buenas dos. noches.